En la vocación con el Señor y saber que estamos nuevamente aquí. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. El tema para hoy lo hemos titulado La familia de Abraham y las pruebas. Así que ustedes también están pasando algunas pruebas y algunas necesidades, pues sepan, Cristo Jesús es la solución para cada prueba y para cada necesidad. El texto bíblico hoy en el libro de Génesis, el capítulo 22, el versículo 2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pidamos la bendición del Señor, hablemos con Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, porque aún en medio de las dificultades, siempre ha hecho provisión para nuestras vidas. Gracias, Señor, por dejarnos hoy pasar este día de vida. Gracias por el Espíritu Santo que nos consuela para seguir existiendo. Ahora, Señor, al estudiar tu palabra, pedimos la sabiduría del cielo para poderla entender y poderla poner en práctica. Bendiga a cada amigo, cada hermano que escucha este mensaje, que la gracia del cielo esté en su hogar, en su familia. Un abrazo especial en medio de la distancia y le damos la bienvenida, Señor, para que tú nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, el himno que hemos tenido tema. Si Dios está en nuestro hogar, de nuestros corazones brota amor que nos ayudará las pruebas a afrontar, pues el amor de Dios nos unirá.
Continuamos adelante, gracias a Dios por estar allí siempre con nosotros. Un saludo especial a cada oyente, a cada televidente que está en esta noche en este programa maravilloso. Recordemos que es la sexta semana, Comunión con Dios, es una vigilia que hemos tenido durante esta cuarentena y gracias a Dios la hemos aprovechado al máximo porque hemos fortalecido nuestra vida espiritual. Bienvenidos todos. El tema para hoy es un tema de familia. Esta semana estamos estudiando la familia, un plan de rescate. El rescate que Dios haya hecho a nuestro mundo es algo tan maravilloso. Y hoy iniciaremos con una pregunta. ¿Cuál es el rescate más grande que usted haya recibido? Pregunto, ¿cuál ha sido el rescate más grande que en su familia o usted haya recibido? Para mí el rescate más grande ha sido el de Cristo Jesús cuando vino a este mundo, que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, porque Adán y Eva fueron engañados por el enemigo, y entonces Jesús vino y murió en la cruz para salvarnos, como dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre dado a los hombres, sino solamente Cristo Jesús en que podamos ser salvos. Así que es importante. Pero hoy hablaremos de un milagro maravilloso que Dios hizo. Familia, Dios siempre proveerá. Y es la historia del libro de Génesis del capítulo 22. Recordemos nosotros la historia de Abraham. Dios había hecho una gran promesa a Abraham. Del linaje de su descendencia nacería una gran nación. Su hijo Isaac, el hijo del milagro. ¿Por qué del milagro? Aquel niño de la promesa nació cuando tenía Abraham casi 100 años y su esposa Sara tenía cerca de 90. Así que Isaac era el hijo, el heredero de la promesa de Dios y no iba a nacer como voluntad humana. Ya la mujer había perdido su costumbre y Abraham tenía una avanzada edad. Por eso nació, porque era una promesa de Dios. Familia, las promesas de Dios siempre se cumplen y las que nosotros hacemos deberíamos también con humildad poderlas cumplir, aunque nos cueste mucho trabajo. La gran prueba para Abraham. El capítulo 22 del libro de Génesis aparece en un momento bien importante, en una prueba bien dura para el hombre, donde la fe fue probada hasta lo máximo, el más límite. La fe que demostraba ser la prueba. Allí encontramos nosotros a ese padre que ya había pasado por algunas circunstancias como lo estudiamos la vez anterior, pero Abraham es el padre de la fe. Ahora se encuentra con esta circunstancia y de pronto ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esa prueba tan dura? ¿Acaso era la primera, la segunda prueba? Bueno, recordemos nosotros que en la primera prueba Abraham había fracasado. ¿Por qué había fracasado? Si nosotros miramos anterior, vemos que en el capítulo número 21, Abraham y Abimelech, pero allí en el capítulo 21, capítulo 8, encontramos que Agar e Ismael son echados fuera. Encontramos que Sara era estéril y entonces se le dio la gran idea a Sara de que le iba a dar la sierva para que tuviera hijos y de ahí naciera la descendencia. Pero resulta que esa no era la promesa de Dios. Dios había dicho que le iba a dar un hijo a su esposa y a él, así que debían esperar. Allí estaba la prueba de la fe. Pues como fracasaron en esa prueba, entonces ahora Dios le hace la prueba después de que su hijo llega y lo pide en un sacrificio. Génesis capítulo 22. Aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, henme aquí. Aquí aprendemos también una lección de obediencia y de cómo respondemos nosotros como hijos a nuestros padres, cómo respondemos nosotros cuando alguien nos llama. Él a la voz de Dios, ¿cómo respondemos nosotros a la voz de Dios? Recuerden, Isaías también respondió, henme aquí y envíame a mí. Ahora Abraham dice, henme aquí. La reverencia y el respeto hacia Dios nos ayuda para poder tener una buena comunicación, para tener una buena devoción y para que podamos comunicarnos con ese Dios de amor. Allí encontramos nosotros que le dice a Abraham que lleve a su hijo para ser sacrificado en un holocausto, en aquel monte que Dios le iba a mostrar.
Escuchemos una parte de la narración. Libro Historia de la Redención, capítulo 10, página 77. El Señor escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad. Se le indicó que abandonara su nación idólatra y se separara de sus familiares. Dios se le había revelado en su juventud y le había dado entendimiento preservándolo de la idolatría. Había planeado hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su pueblo, que más tarde viviera sobre la tierra. Su carácter se destacaba por su integridad, su generosidad y su hospitalidad. Imponía respeto puesto que era un poderoso príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad le ganaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Su piadoso ejemplo y su conducta correcta, junto con las fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a temer, amar y reverenciar al Dios de Abraham. El Señor se le apareció y le prometió que su simiente sería tan numerosa como las estrellas del cielo. También le anunció, mediante la figura del pavor de una gran oscuridad que descendió sobre él, la larga esclavitud de sus descendientes en Egipto. Miramos nosotros cómo Dios le da esa opción a Abraham, le da esa prueba. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, y no se les dejará sufrir las pruebas más duras de lo que ustedes pueden soportar. Pero el contarlo, cuando llegue el final de la prueba, Dios dará también de esta manera la salida para que puedan soportar la dificultad. Dios no nos prueba más de lo que nosotros podamos resistir. Recuerden que Jesucristo ya pasó todas esas pruebas y ahora nosotros tenemos un camino que Él ya recorrió. Y gracias a Dios ese camino fue hecho a través del Calvario, y hoy usted y yo, familia, tenemos la esperanza que no hay prueba, por más difícil que sea, nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros para darnos fortaleza, para enseñarnos el camino, para ir con nosotros a nuestro lado. Y la palabra dice: aunque pases por el agua, tus pies no te anegarán. Pero la Biblia también nos dice que aunque andemos en valle de sombras de muerte, Dios está con nosotros. Por eso, familia, en estas circunstancias, en estas pruebas difíciles, en esta cuarentena, Dios nos ha sostenido. Y su palabra dice: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que también nos ha consolado. Hemos tenido momentos difíciles, pero Dios siempre ha hecho provisión. Y así que a Abraham también, en medio de esta situación difícil, Dios también va a proveer. Nota la prueba de Abraham. Él no dudó en ningún momento. Él dijo: henme aquí. No dijo: yo voy a ir, no voy a ir, no. La voz de Dios se escucha y con su ayuda y su poder, Él nos ayuda para cumplirla. Gracias a Dios. Abraham conocía a Dios, conocía su voz, porque él se relacionaba cada mañana con Él. Tenía una intimidad de hablar y de edificar sacrificios, de hacer altares para bendecir a Jehová de los ejércitos. La prueba tenía que ver con Abraham, era una prueba amarga. Era su hijo, el que él debía sacrificar, su propio hijo, su heredero de la promesa. Pero nunca dudó. Familia, cuando oigamos la voz del Señor, nunca dudemos. Aunque el Señor nos habla a veces con amor y otras veces con disciplina, escuchemos y obedezcamos la voz de Dios, porque Él siempre va a proveer. Recuerde, si está pasando por alguna dificultad, si está pasando por alguna prueba, familia, Dios ha prometido que Él está con su pueblo.
está con nosotros para darnos su fortaleza. Encontramos las pruebas en Isaías. He aquí, dice Isaías, que está con nosotros para ayudarnos y fortalecernos. Así que el Señor siempre provee para sus hijos. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y va a seguir proveyendo para nuestras vidas, para su hogar, para su familia, el plan, la salud, el trabajo. Si hay alguien que no tiene trabajo, vamos a orar a Dios. Si hay alguien que le falta salud, vamos a orar a Dios para que Dios haga un milagro, ayude a su familia y podamos seguir confiando con seguridad, con fe, que Dios va a proveer. Por lo menos eso es lo que dice su palabra, y la palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios se cumple. Así que en esta transacción, en este camino, en este viaje que iban allí de 3 días de camino, donde Abraham tuvo que salir de este lugar para sacrificar, y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de ello. El camino a la adoración. Bien, Abraham iba allí con su hijo para ser sacrificado. Cada paso que daba era apesadumbrado. Él pensaba en su momento cuando este hijo ahora tenía que ser sacrificado. Entonces dijo Abraham a los siervos, en el versículo 22:5. 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Él tenía seguridad, tenía fe que Dios iba a proveer. Quizás él decía: bueno, el hijo va a morir, pero después vuelve y lo resucita. Pero sabía que Dios siempre iba a proveer. Ahora, es maravilloso saber esa seguridad que Dios nos ha dado, que nos enseña para seguir adelante. Y volveremos, vamos a adorar y volveremos. Y así fue. Esto se reveló en Isaac, cuando iban allí a aquel lugar y ya estaba todo preparado para el sacrificio. Siempre llevaban la leña, llevaban el cordero, se llevaba el cuchillo y todo estaba listo en el altar. Aún el mismo hijo ayudó a preparar todo. Pero ahora, en medio del silencio, Abraham no hablaba. Pero su hijo pregunta: bueno, padre, vamos a ver en el versículo 8. El versículo 7 dice: entonces habló Isaac ahora a su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar, Dios había dicho: edifican allí un altar. Y compuso la leña en el altar con su hijo Isaac, y puso el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. El joven no se rebeló, era obediente a Dios. También le ataron sus manos, le ataron sus piernas, porque ahora venía el sacrificio. Pero gracias a Dios, porque Dios siempre hace provisión. Escuchemos una narración. Historia de la Redención, capítulo 10, página 84. Isaac creyó en Dios. Se le había enseñado a obedecer sin titubeos a su progenitor, y amaba y reverenciaba al Dios de su padre. Podría haberse resistido si hubiera querido, pero después de abrazar afectuosamente al anciano, se sometió y permitió que éste lo atara sobre la leña. Y cuando la mano del padre se levantó para quitar la vida de su hijo, un ángel de Dios, que había estado observando toda la fidelidad de Abraham en su camino al monte Moria, lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo:
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El patriarca había soportado plenamente y con nobleza la prueba a que fue sometido, y gracias a su fidelidad redimió su falta de perfecta confianza en Dios, que lo indujo a tomar a Agar por esposa. Después de esta manifestación de fe y confianza por parte de Abraham, Dios le renovó su promesa. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. La simiente de Abraham es Cristo, y en Cristo nosotros tenemos las promesas cumplidas. Ese corderito que ahora que llegó allí representaba en un futuro la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí fue la provisión. Recuerden que la ley dice que el que infringe pecado, el que hace la ley, el que comete pecado, infringe también la ley. Y al infringir la ley hay que pagarla. Y entonces Dios había ordenado los sacrificios. Por eso se hacían sacrificios allí de corderos, de palomas, de vacas, de bueyes. De acuerdo al pecado se llevaba el sacrificio. Pero después, cuando Jesucristo vino y Él fue el Cordero de Dios en la cruz, pues allí quedaron todos los sacrificios ya consumidos. Ahora nosotros vemos en Isaías 53, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios, a esa intervención divina, Adán y Eva no murieron. Recuerden, Génesis 3:15 había dicho que había puesto enemistad, y que si comían del árbol de la vida, de la muerte, del bien y del mal, inmediatamente morirían. Adán y Eva no murieron en el acto, pero ellos estaban desnudos, y entonces Dios hizo provisión de pieles de aquellos animales. Dice pieles en plural, o sea, tuvo que haber otro sacrificio. No murió Adán y Eva, pero murió dos o un cordero. Por eso también significaba la muerte de Jesús en el Calvario. Y ahora aquí se representa nuevamente como un símbolo. Isaac es un símbolo de lo que era Cristo, pero él no murió, pero murió el Cordero de Dios. Por eso pasaron 3 días de camino a este lugar. Así que familia, nosotros hemos visto cómo Dios hace provisión. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay dificultad, no hay montaña tan alta que Dios no la pueda mover. Estaré hablando para alguien que tiene alguna dificultad que aparentemente es muy grande, pues Dios es más grande que las dificultades. ¿Será que hay alguien que está enfermo? Pues Dios es mucho más grande que las enfermedades. Estaré hablando para alguien que está solo y triste, pues Dios es mucho más grande que la soledad y que la tristeza. Dios puede acompañarte, Dios puede salvarte, y Él va a suplir su necesidad conforme a su misericordia. Y así podemos nosotros orarle a ese Dios, porque sabemos que así como hizo provisión con Isaac, con Abraham, Dios proveerá a su familia, proveerá a sus hijos fieles para que caminemos en integridad, en amor y en bondad. Y Dios hará lo que tiene que hacer con nosotros.
Recordemos un poco, Dios mandó ese carnero en sustituto de Isaac. Isaac vivió gracias a la muerte de ese cordero, que más adelante era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del carnero fue la que le permitió a Isaac que viviera. En memoria, en el monte Moria, Dios llevaba aquel registro. Y gracias, familia, porque Dios siempre cuida de sus hijos y Dios provee para sus hijos. Así que su hogar, si está pasando por alguna circunstancia en esta cuarentena, recordemos la familia de Abraham y las pruebas, y Dios hizo la provisión. El plan de un rescate a su familia, el rescate lo dio Cristo Jesús por nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer en fe y a esperar cada día. Oh Padre Celestial, danos las fuerzas y la fe para hacer tu voluntad, aunque esto nos rija un sacrificio extremo. Queremos aceptar la salvación en Cristo Jesús, porque solamente, Señor, nos puede brindar ese amor que lo puede dar Cristo Jesús para nuestras vidas. Gracias, porque así como hizo provisión para la familia de Abraham en el sacrificio de Isaac, allí Dios proveyó un cordero. Gracias, Señor, porque tú siempre provees. Su promesa dice que no ha visto ningún justo, ni su descendencia que mendigue pan. Oramos por alguna familia si está pasando por necesidades. Señor, abrázalos, bendícelos y que ellos puedan tener esa fe en Cristo Jesús, que Él es la solución para cada dificultad. Llénanos, Señor, de esperanza, de amor, de fe, para creer cada día y tener la seguridad que Dios va a prometer, va a cumplir su promesa en cada uno de sus hijos. Quédate, Señor, con nosotros, darnos tu paz, darnos el pan físico y espiritual para caminar en el camino hacia el cielo. Señor, gracias por escucharnos, gracias porque tú haces provisión y si hay alguna dificultad, gracias porque ya en tu nombre creemos que tú la vas a solucionar. En el nombre del Padre oramos, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga y podemos mañana, si Dios quiere, podernos encontrar nuevamente. Bendiciones.